nosotros? Bueno, aquí estamos en la serie Preparados para la depresión. Cuán necesario es que nos equipemos con la verdad de Dios. Es la voluntad de Dios nuestra alegría, es la voluntad de Dios nuestra felicidad. El Dios que encontramos en la Biblia es un Dios de esperanza. Por eso el apóstol Pedro habló no solamente de esperanza, sino de una esperanza que trasciende, de una esperanza viva. Cuando hablamos de prepararnos para la depresión, estamos hablando pues de la necesidad de equiparnos con todo el consejo de Dios. No hay un solo asunto humano que la palabra de Dios no trate. La palabra de Dios trata el tema de la depresión. Pero es importante que nos desintoxiquemos de ideas erróneas con relación a este concepto. Si se enfocara desde la perspectiva de la psiquiatría, entonces se diría que es una patología. Y al etiquetarse la depresión como una enfermedad, inmediatamente se proyecta la culpa. Para nada se está cuestionando el hecho de que realmente hayan personas con predisposiciones a cierta determinada conducta. Bueno, los griegos clasificaron los temperamentos de diferentes maneras. En el caso del doctor Martin Lloyd Jones, él se limitó a clasificar los temperamentos en dos, introvertidos y extrovertidos. Pero la gran realidad humana es que hay personas que tienen una tendencia a ser expresiva, a ser divertida, a ser alegre, y hay personas que tienden a ser introspectivas, introvertidas, que tienden a la melancolía. Nosotros bien podríamos decir que todo esto entra dentro de lo que es la multiforme gracia de Dios y la multiforme sabiduría de Dios. Cada cual debe de aprender a lidiar con su condición. En ese sentido, pues la palabra de Dios de manera sabia nos dice cómo manejarnos, nos da principios maravillosos para vivir de una manera pues agradable a Dios y que podamos tener al mismo tiempo contentamiento o felicidad. La depresión se podría decir que desde el punto de vista bíblico es un término neutro. Todo va a depender cómo nosotros reaccionemos ante los estímulos internos y los estímulos externos. Alguien sabiamente dijo precisamente que allí radica nuestra felicidad, es decir, en ese intervalo, cómo reaccionamos ante los estímulos internos, es decir, esas provocaciones que pueden venir de nuestro propio corazón, esos pensamientos, como diría el doctor Martin Lloyd Jones también, cuando el ego nos habla a nosotros, y dice él, no debemos dejar que el ego nos hable de manera pecaminosa, sino que debemos nosotros hablarle al ego. Pero además de los estímulos internos que vienen del corazón, también los estímulos externos, es decir, las provocaciones externas y las realidades que se viven en esta vida, es decir, los infortunios, las muertes, las tragedias, cómo reaccionamos ante estas realidades de la humanidad, del mundo en el cual vivimos. La palabra de Dios nos muestra que David, que fue un personaje preponderante en la Biblia y sigue siéndolo, se entristeció, se angustió. Bueno, cuando usted lee el Salmo 23, usted encuentra un hombre con temor, pero es un hombre que lleva su temor a Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el caso de Elías, también se entristeció y, ¿por qué no?, se deprimió, no desde el punto de vista pecaminoso, porque hay una depresión, sí, que tiende a ser pecaminosa. En el caso de Elías, bueno, por un lado, sí, sucumbió, se llenó de temor, huyó, pero buscó su refugio en Dios. Y Dios lo asistió de manera maravillosa. Nos muestra la Biblia que cansado el hombre quiso morir. Sin embargo, Dios lo puso a descansar, a dormir, y luego lo alimentó, lo levantó, volvió a alimentarlo, durmió, se despertó nuevamente y prosiguió su ruta. En el caso de Job, aun cuando tuvo muchas dificultades y muchas situaciones internas y muchos estímulos externos negativos, sin embargo, él dijo, aunque él me mate, en él esperaré. Es decir, que Job logró pasar de manera gloriosa la prueba por la cual estaba cursando. En el caso de Jesús, varón perfecto, dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado.
cuando estaba en Getsemaní y ya iba rumbo al Gólgota a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Y que pudo vislumbrar toda la ignominia, toda la afrenta, lo iban a desnudar, una vergüenza pública. Además, el odio profundo en estas personas, en estos hombres, dice la Biblia que se entristeció. Y llegó a decir, mi alma está muy angustiada, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Pero pecó el Señor Jesucristo? No. ¿Y cómo lo sabemos? Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa. Y en efecto se hizo la voluntad del Padre. Pero no solamente esto, Él usó un recurso maravilloso. Vio su plan y el plan del Padre en perspectiva. Dice la Biblia que puesto el gozo delante de Él, padeció la cruz. En otras palabras, hizo un ejercicio mental. No dejó que la tristeza lo abrumara. No sucumbió, no claudicó, no retrocedió, siguió hacia adelante. Puesto el gozo delante de Él, entonces padeció la ignominia, padeció la cruz. Y debemos nosotros, como dice Pedro en sus cartas, armarnos del mismo pensamiento. Es decir, poner los ojos en la esperanza, poner los ojos en el final. Por eso cuando Él va a la cruz, dice, pagada está la deuda, consumado es. En otras palabras, lo logré, victoriosamente lo logré. Y en el caso de Pablo, ¿se deprimió Pablo? Claro que sí. Cuando escribe su segunda carta a los Corintios, bien dice él, bueno, que estaba en una situación difícil, pero nunca derrotado. Y cuando escribe su carta a los romanos, dice, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, en el ocaso de su existencia, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me está reservada la corona de la vida que Dios me ha prometido. El asunto no es la tristeza, el asunto no es la angustia, el asunto es cómo reaccionamos ante estos males que nos vienen. Es el final que va a determinar el éxito que hemos tenido. En el libro de Habacuc encontramos una situación difícil. El profeta estaba deprimido, estaba triste, viendo la maldad de los hombres y viendo cómo el pueblo de Dios era humillado. Sin embargo, el Señor le dijo, escríbelo, escríbelo. Aquel que se enorgullece, entonces no tiene rectitud de corazón. Sin embargo, el que es humilde, espera en mí. Y añadió, mas el justo por su fe vivirá. Esa es la bandera. Esa misma bandera la tomó Martín Lutero. Y Martín Lutero lo asumió de Habacuc, pero también de las 3 veces que Pablo mencionó ese pasaje. En Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Mas el justo por su fe vivirá. Y comentando precisamente este pasaje en Hebreos, Pablo o el autor de los Hebreos dijo, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dijo el inspirado apóstol, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que retienen fe para salvación. En otras palabras, aun cuando hubo provocación en medio de la tristeza, en medio de la angustia, de sucumbir, de fallar, de ir incluso detrás de cisternas agrietadas, hubo victoria. Y se fue a la fuente maravillosa, al manantial de agua viva, y se obtuvo el éxito glorioso, el éxito maravilloso que es en Dios. No hay duda que Dios honra a los que le honran. En otras palabras, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un término neutro. Va a ser mala o buena la depresión dependiendo cómo reaccionemos. La depresión, por así decirlo, es una prueba. Y la prueba no es mala per se. Dice la Biblia en la epístola de Santiago, es bienaventurado el varón que soporta la depresión o la prueba. ¿Por qué? Porque recibirá la corona de la vida. Cuando el doctor Martyn Lloyd-Jones, por ejemplo, habla de que el origen de la depresión es la incredulidad, está haciendo una referencia, ¿verdad?, a la reacción pecaminosa ante la depresión.
es decir, cuando reaccionamos de manera pecaminosa. Pero la depresión afectó, como se ha visto ya, hasta el Hijo de Dios. Entonces no se puede decir que Él pecó. En el léxico bíblico se da la posibilidad de que los ciudadanos del reino, sí, se entristezcan. Es más, Pablo, el apóstol, hablando a los creyentes en Tesalónica, dijo lo siguiente. Dice, hermanos, no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. En otras palabras, ustedes pueden entristecerse. ¿Se murió un ser querido? Bueno, hay tristeza. Cristo se entristeció, lloró cuando murió su amigo Lázaro, pero no pecó. El hecho de que usted esté pasando por una prueba difícil no justifica ningún tipo de pecado. ¿Se puede entristecer? Sí, pero sin pecar. No os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Jesús lloró, Jesús se angustió, Jesús se entristeció, José se entristeció, David también, pero tuvieron finalmente victoria. Es decir, que cuando se dice que el origen de la depresión es la incredulidad, se está hablando de una depresión que rayó con lo pecaminoso. Lo que se connota es, bueno, que en lugar de permanecer firme en la verdad de Dios, se buscó subterfugio. En otras palabras, se buscó escondederos vanos, recursos humanos, mecanismos humanos para poder salir de la prueba. Y no se olvide de lo que dice la Biblia. Dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es Dios, que juntamente con la tentación dará la salida. En la primera carta de Pedro dice que debemos de gozarnos en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Y dice Pedro que nosotros hemos sido renacidos o nacidos de nuevo por Dios para una esperanza viva. Pero también dice Pedro que somos guardados por el poder de Dios. En otras palabras, Dios guarda de manera maravillosa a sus hijos para que puedan tener victoria en medio de esa prueba o de esa depresión, de esa aflicción. Recursos tenemos múltiples. Toda persona que viene a Cristo, toda persona que viene a Cristo es persona avisada. En otras palabras, no se le dice que no va a padecer. Es más, se dice que el sufrimiento es inherente a su fe. Dice la Biblia, a vosotros no solamente se les ha concedido creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Y dice la Biblia, es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas pruebas o persecuciones. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente también padecerá persecución. Es decir, que estamos avisados. Vamos a tener tristeza, vamos a tener aflicciones. El Señor Jesucristo también lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Evangelio no es tan romántico como algunos piensan. Por eso se dice que el Evangelio es para valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dijo, portaos varonilmente. Usted que está viendo este programa, ¿se ha preparado para la tristeza? ¿Se ha preparado para la depresión? E incluso se ha preparado para el día cuando vea partir a sus seres queridos o el día en que usted también parta de esta tierra. Los del mundo viven de manera infundada, pero aquellos que pertenecen al pueblo de Dios se preparan porque viven la realidad y en medio de la aflicción, en medio del dolor, proclaman la palabra del Señor. Y qué bueno es que contamos con un paracleto. Qué bueno es que contamos con un consolador que nos ayuda en medio de la adversidad. Me encanta la ilustración de Bunyan en El progreso del peregrino. Mientras Satanás viene, ¿verdad?, y trata de afligirnos, y trata de apagar el fuego de Dios en nosotros de manera secreta, se suministra un aceite fresco. ¿Para qué? Para que la lámpara se mantenga encendida. Hay victoria para aquellos que confían en Dios. Aun cuando podamos deprimirnos como cristianos, podemos tener la victoria. Y aun cuando personas sepan que hay situaciones a nuestro alrededor y hasta situaciones internas con las cuales estamos luchando, ellos al mismo tiempo pueden ver que estamos asidos de la verdad de Dios, confiados como Job, esperando en el Señor, porque nuestro Redentor vive. En breve continuaremos hablando de este tema tan importante para que podamos tener victoria en este mundo caído. Yo sentí completa
las